Hablamos del llamado del Señor, puse un ejemplo de un saco roto, que a veces en la vida se presenta el sentimiento de que todo cae en un saco roto. Decimos, tanto esfuerzo que yo he hecho en la vida y de repente me quedo sin nada. No entiendo por qué meto por un lado y todo se sale por otro. Yo expliqué eso no lo voy a hablar hoy, solo lo repaso y dijimos que cuál era la razón. La razón es porque en el libro de Ageo dice, mi casa, ustedes están así porque las casas de ustedes están bellas, pero mi casa está descuidada. Y les dije que la razón por la cual experimentamos el elemento del saco roto en nuestras vidas de cristianos a veces es porque sí nos está yendo bien y todo lo perdemos en un momento porque realmente no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, porque hemos puesto primero nuestros intereses y de segundo los intereses del Señor. Eso no es popular, no te va a gustar, pero cada vez que tú eliges servirte a ti mismo y servirte a tus propios intereses, estás trabajando en saco roto y tarde o temprano lo que tú tienes hoy se va a ir por un hueco, así como entró, así se va. Eso lo hablé la semana pasada. Y para que no nos pase eso, teníamos que ver los consejos de la palabra. Y el primer consejo era que él les decía, suban al monte, busquen madera y pondré ahí la gloria en mi casa. Y empecé a hablar sobre subir al monte. Y les dije que subir al monte se refería a ir a la búsqueda de la presencia de Dios. Y coloqué varios versículos como ejemplo. Ahí está el primero. Moisés fue a un monte. Dice la Biblia, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Dónde se encontró Dios con Moisés y Moisés con Dios? En un monte. ¿Para qué? Para tener relación, para hablar. Y ahí el Dios fue que le bajó las tablas de la ley. Y ahí Dios habló con él y él habló con Dios. Diga conmigo, en el monte. No en el monte de Netflix, hermano, en el monte de la oración. Yo veo Netflix también. No estoy criticando. Y tengo Apple TV, tengo Netflix, aunque algunas cosas de porquería ya ni las vemos, porque yo no voy a estar alimentando, por ejemplo, a Disney para que Disney siga enfermando a los niños porque ellos viven de la suscripción que yo pago. Yo no digo que usted no lo haga. Pero hay cosas que veo. Pero cuando tu monte, en vez de ser la presencia de Dios, se vuelve es la televisión, estamos en problemas. Y el monte ahí es el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. Jesús lo hizo. Marcos 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte. ¿Quién? Jesús. Jesús subió al monte a orar. Dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. A veces oró con los discípulos, pero la Biblia reseña muchas. Esta es una de tantas, cuando Jesús se apartaba a hablar con el Padre. ¿Y qué pasaba en esas reuniones de comunión? El Padre le decía lo que iba a hacer. Por eso es que Jesús llegaba, tocaba a la gente, se sanaba, había un milagro, porque ya todo venía al corazón del Padre. Pero ¿dónde eran esos encuentros? En el monte. ¿Cómo está tu monte, hermano? ¿Abandonado o está fogoso? Si está fogoso te felicito, pero si está abandonado es hora que lo retomemos. ¿Cómo está ese monte, hermano? Si ese monte no tiene ni media hora diaria de inversión, está abandonado. Diaria, dije, no cada 2 días. Porque yo hablo con mi esposa todos los días. Yo tengo relación de conversación con ella todos los días. Nos hablamos. Pero una de las características cuando un matrimonio está mal es cuando ya no conversan, ya no hablan, sino de vez en cuando algo está mal. Y si no tienen intimidad, pues peor todavía. Porque se rompe. Igual es con Dios. Si tú no estás hablando con Dios, ¿cómo puedes decir tú que tienes una relación buena con Dios? Porque si tú no tienes un monte con Dios, la oración no es algo que hacemos. Diga conmigo, es un lugar. Ese fue el concepto que enseñé la semana que viene. No es un programa. Diga, no es un programa. Vamos, predíquele al vecino. No es un programa. No es un mandamiento. No es una obligación. No es un requisito. Es un lugar que tú construyes con Dios. Y si usted aparta un lugar en su casa donde usted ora y lo hace, siempre se sienta ahí, ese es el lugar, va a llegar un momento donde usted va a sentir que cuando llega a la presencia lo está esperando. Porque Dios hace lugares con el hombre. Es el lugar que tú apartas, es el lugar que tú santificas, es el lugar que tú escoges para apartarte con Él. La oración es un lugar donde debo vivir una amistad con Dios. Entonces hablé eso. Y cuando expliqué sobre subir al monte tenía que ver con el llamado de Dios a orar, a recobrar nuestra comunión con Dios,
Y es por eso que lo que va a ser agosto, septiembre, octubre y noviembre. Hay 2 cosas que voy a hacer con la iglesia. Eso es lo que Dios me dijo. Yo le digo a Karen que nosotros no podemos estar imitando lo que otros hacen. Nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y ya está, that's it, eso es todo. Porque hoy en día tenemos tanta influencia en las redes sociales que, viste, lo que están haciendo allá, hay que hacerlo aquí. ¿Y por qué? Nosotros no estamos llamados a agradar a la gente, sino a agradar al Padre Celestial. Y si el Padre está diciendo, quiero que oren y quiero que adoren, eso es lo que vamos a hacer, al menos en esta iglesia. Amén. Y no voy a mirar para atrás. Y yo le decía, Karen, siento el llamado de Dios, que Dios quiere que nos envolvamos en orar, en adorar y en orar. De muchas maneras. En las casas tenemos que hacer altares familiares. Tenemos que hacer programas de oración. Lo hemos hecho. Tenemos una semana de oración que hacemos por Zoom. Tenemos ayunos. ¿Cuántos han participado? Ahorita porque estamos de vacaciones, junio y julio, para que usted, ¿verdad?, agarre fuercita, se ponga maiciadito y vuelva a ayunar. Pero ahorita arrancamos otra vez. Pero Dios nos está llamando a la oración. ¿Cómo orar? Me llamó la atención que en una de las clases que grabé sobre mis primeros pasos, los videos de nosotros no tienen grandes reproducciones, pero el video que tiene más reproducciones es el que está titulado ¿Cómo orar? ¿Por qué? Porque en el fondo hay una necesidad de la gente de saber cómo orar, porque una gran mayoría de la gente, aún dentro de la iglesia, no sabe cómo orar. Y lo otro que vamos a hacer en estos meses es adorar a Dios. Cuando hablo de adoración, tiene 3 dimensiones. La adoración sí tiene que ver con cantar, tiene que ver con aplaudir, tiene que ver con adorar con nuestra boca, con nuestra música, con lo que hacemos aquí y en lo privado. Adoración sí tiene que ver con música, con alabanza, porque hay gente que dice, no, eso no tiene que... Claro que tiene que ver. Es más, el cielo tiene música en este momento. Yo le decía a Samuel, ¿qué vamos a encontrar en el cielo? Yo no sé, a lo mejor encontramos un rockero, a lo mejor encontramos un reggaetonero, a lo mejor no encontramos nada de eso. A lo mejor nada de lo que nosotros conocemos lo encontramos allá. Pero lo que yo sí sé que hay en el cielo es música continua, porque el cielo, su ambiente es música, y el que no adora aquí, yo no creo que esté listo para ir allá. Ay, a mí me gusta. Eso es mucha bulla. Hermano mío, en el cielo vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el cielo hay adoración. En el cielo hay alabanza. En el cielo los ángeles cantan. En el cielo la gente adora. Y si usted aquí en la tierra tiene problemas para alabar a Dios, póngase las pilas, porque entonces no está listo para ir al cielo. Porque en el cielo vamos a alabar al Rey por la eternidad. Sé que yo estoy entrenando aquí. Abrace a alguien y dice, ¿estás adorando? ¿Estás cantando? Adoración tiene que ver con música. Tiene que ver con entregar a Dios nuestros cantos. Y tenemos que enseñar muchas cosas aquí que no hemos hablado. Adoración tiene que ver con servicio. Con el servir a Dios. Con entregar tu vida, una hora, un tiempo. ¿En qué le quieres tú servir a Dios? ¿O Dios crees que Dios te llamó solo para estar sentado? ¿Qué adoración tiene que ver con servir a Dios, pero no para gobernar a los demás, sino para entregar mi vida en beneficio de otros? Adoración sin servicio no es completa. Cuando yo digo voy a adorar a Dios, es un estilo de vida donde yo adoro a Dios, no con el tiempo que me sobra, sino con el tiempo que me cuesta. Voy a repetirlo. Adoración es servir, y no es servir a Dios con el tiempo que me sobra, sino con el tiempo que me cuesta. No aplauda, pero es verdad, porque lo que yo doy para servir a Dios que me sobra, te lo puedes llevar, no lo necesito, porque nosotros le servimos es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando tú vienes y le entregas a Dios, es el tiempo que te sobra, es como que tú le llevaras a la presencia de Dios una oveja ciega, una oveja tuerta, una oveja enferma. Y el libro de Malaquías dice que Dios le dijo a los sacerdotes, estoy bravo con ustedes porque me presentan sacrificios defectuosos. Lo que se le presenta a Dios tiene que tener una marca. ¿Sabe cuál? Sacrificio. Amén. Y si no tiene sacrificio, no le agradó Dios. Nada. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, los dos presentaron ofrendas. Sí, pero una no le agradó. Hermanos, hay ofrendas que a Dios no le agradan. Por mucha buena intención que usted vaya.
Hay ofrendas que a Dios agradan y hay ofrendas que a Dios sí agradan. Y las ofrendas que a Dios agradan son aquellas que van con buena motivación, con lo mejor de ti y con sinceridad. Porque no estoy diciendo que lo que tú te presentes a Dios por ser perfecto. Te estoy diciendo que te presentes a Dios como eres, pero que le des lo mejor. Y entonces eso sube al cielo. Pero hay ofrendas que no suben al cielo porque fue lo que me sobró, no lo que me costó. Y por eso mucha gente dice, yo no veo resultados en mis ofrendas, en mi vida espiritual, porque tú has estado en las obras. No has estado dando algo que te cuesta. ¿Sabes qué es algo que te cuesta? Cuando tú tienes que venir a la iglesia a servir y tú dejaste de hacer otras cosas. ¿Sabes qué es lo que te cuesta? Cuando tú estás comprometida o comprometido y vienes a la iglesia y cancelaste una reunión, una salida, una parranda o un almuerzo o una comida, porque ese día me toca a mí servirle al Señor y ese día yo no lo comprometo, porque yo a Dios le presentaré cosas que me cuesten, como dijo David. No me presentaré a Dios con las manos vacías y tampoco me presentaré ante el Señor con nada que no me cueste, dijo David. Porque decir que David fue conforme al corazón de Dios porque cantaba con un arpa es fácil. Pero veamos eso. David en una oportunidad entendió que tenía que hacer un sacrificio y fue a comprar un terreno para montar el altar ahí, para parar la maldición. Y cuando llegó el dueño de las tierras, dijo, el rey, y el rey, sí, yo quiero estas tierras. Y el hombre le dijo, te las regalo. Y David lo paró y le dijo, no le daré a Dios nada que no me cueste. Cuando tú le das a Dios cosas que no te cuestan, estás gastando, estás perdiendo y es un saco roto. Cuando tú estás dando a Dios cosas que te cuestan la vida, que te cuestan el tiempo, que te cuestan tus propios intereses, ten por seguro que ese olor está llegando a la presencia de Dios. De lo contrario no llegó, no pasó del techo, hermano. Y si vamos a servir en esta iglesia, vamos a servir con sacrificio, con entrega, con compromiso, con pasión, porque desde aquí para abajo esta familia se sacrifica, ama al Señor. Y yo no he venido aquí a darle a Dios ovejas tuertas ni defectuosas, sino darle al Señor lo mejor del Señor. Aquí en este altar, abajo de este altar, y el que me acompaña en el ministerio va a trabajar con toda la gloria de Dios y con excelencia. Y si no, no lo haga, no importa. Es mejor tener 3 que entreguen la mejor oveja que tener 100 que entreguen ovejas enfermas. Porque de seguro, con esas 3 ovejas sanas, subirá gloria al cielo y del cielo nos caerá la lluvia y la lluvia germinará la tierra que nos traerá cosecha en abundancia. Solo es cuestión de tiempo. Abrace a alguien y dígale, más nunca se te ocurra dar a Dios cualquier cosa. Entonces, diga conmigo, adoración es servicio. ¿Cuál fue la primera que dije? Perdón. Expresiones de alabanzas. Diga conmigo, expresiones de alabanzas, servicio y la tercera, generosidad. Pastor, no diga eso, sí te lo voy a hablar. Porque yo quiero que Dios te bendiga en todo. Otra manera de adorar a Dios es con mi generosidad en todo, con el tiempo, pero también con el dinero. Porque cuando se construyeron los templos, el templo de Salomón, perdón, las ofrendas, la dadivosidad fue increíble de todo el pueblo. Moisés también recogió ofrendas y dice que fue tanta que la mandó a parar, dijo, no traiga más, no caben. Y por eso Dios se glorificaba en el templo. Cuando Salomón también fue tanto, David sacó su tesoro personal. Si mi memoria no falla, 30,000 ciclos de plata y 50,000 de oro. Una cosa grotesca y todo para el Señor. Y después cuando inauguraron el templo cayó fuego y toda la casa se llenó de la presencia de Dios. Algunos queremos fuego, entregando $1 partido por la mitad. Y yo le voy a decir una cosa. Yo le estoy enseñándote un principio que le va a desatar la vida aquí en este país. No solamente en la iglesia, afuera. La generosidad desata un poder divino que te bendice en el trabajo, en inmigración, con tu familia, con tu casa. El cacharro de carro, Dios lo ayuda a que lo cambies, que compres casa, que te prospera cuando lo pones a Él primero. Porque mío es el oro y la plata, dice el Señor, dice también la palabra de Dios. Y cuando yo honro a Dios con mis bienes, el cielo llueve sobre mí y Dios me honra a mí y a mi casa también, gloria a Dios. Lo ha hecho conmigo y yo puedo testificarle eso. Es un Dios glorioso que quiere moverse en la dimensión que adoremos con nuestra generosidad. Y que un día la iglesia hispana no sea conocida, la iglesia que pide ayuda en los Estados Unidos.
Hay que ayudar a la iglesia hispana porque está pobre. Perdóneme, hermano, pero yo tengo 8 años aquí, ya yo me sé el cuento. Yo miro. Y la iglesia hispana en el local de la tarde, a menos que sea un ministerio, pero no pueden comprar locales, no tienen para esto. Como dijo mi tía una vez aquí, hijo, ella es que es católica, fui a la misa, pero fui a la hispana y noté una diferencia. A la hora de la ofrenda se escuchaban las monedas. Pero en la iglesia americana que yo voy no se escuchan monedas. ¿Y por qué? Porque en la misa hispana lo que echan son monedas. En la misa de los americanos, puros cheques. ¿Y usted cree que ellos trabajan más que nosotros? Trabajamos tanto como ellos. Y el pueblo hispano, que son miles en este país, producen con papeles o sin papeles, producen comida, producen negocios, producen empresas. Por lo tanto, si el pueblo hispano es trabajador y productivo, también tiene que tener potencial económico a nivel de iglesia y crecer como iglesia y tener templos y prosperar, porque si Dios los ha bendecido es porque también pueden prosperar y tienen la bendición del Padre Celestial. No, pero entonces la iglesia hispana hay que ayudarla, porque es los hermanos hispanos que no tienen ropa, que no sé qué más. ¿Y a dónde vamos? A buscar. Y está bien todo. Yo recibí ayuda. Y hemos dicho, hermano, pero hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que decir gracias a Dios por las ayudas que recibimos. Pero gracias a Dios porque voy a prosperar para ayudar a otros. ¿Y cómo voy a ayudar a otros si yo no prospero? Y el que no da no prospera, porque yo siembro y cosecho. Y no se cosecha lo que no se siembra. Y si nosotros dejamos que nos guíe el pensamiento negligente, la tacañería, el brazo recortado, siempre seguiremos estando recortados. Dios no va a parar su obra. Dios siempre nos ha proveído. Dios siempre nos ha vestido. Dios siempre nos ha montado en carro. Dios siempre ha estado con este ministerio, con las ofrendas o sin las ofrendas. Pero yo quiero que tu dinero también adore a Dios, para que tu casa te caiga ese camión de gloria y de bendición también, que va más allá de tu esfuerzo y de tu trabajo. Porque hay cosas, hermano, escúcheme esto y ahorita voy a aplaudir con alegría. Hay cosas que tú vas a construir en este país con esfuerzo, con sacrificio, y es verdad que en este país el que no trabaja está liquidado, el que no trabaja va a ser miserable, el que no trabaja no progresa. Sí, es verdad, este país es de grandes oportunidades, pero es un país rudo. Sí, es verdad, gloria a Dios por eso. Pero si usted quiere, además de su fuerza, producir, quiere llegar más lejos y descansar tranquilo y disfrutar a sus hijos en un futuro, y que usted pueda estar tranquilo cuando duerme por la noche, aprenda a dar, porque a donde tu esfuerzo se acaba, empieza la misericordia de Dios. Ahora sí, apláudale al Señor. Cuando usted da, usted consagra lo que tiene a Dios. Y voy a decir esto. ¿Cuánto ofrendaste? $5. ¿Cuánto vale la entrada al cine? Yo fui al cine y casi me da un patatún. 4 entradas, 2 combos y 2 refrescos alienígenas enfermizos. $80. Y uno le da para llevar a los muchachos. Eso lo hago yo una vez cada 6 meses. Porque yo pongo mi película y la pago por internet y uno la ve en casa como un cine. Pero para uno salir. Yo no estoy diciendo mentira. ¿Cuánto vale lo que Dios te da cuando vienes aquí? ¿Cuánto vale cuando tú vienes aquí y se te quita un problema, una tristeza? ¿Cuánto vale ir a un retiro, liberar tu mente y amar más a tu esposa, a tus hijos? ¿Cuánto vale que Dios te saque basura de la cabeza o nos saque del corazón basura que traemos, todos tenemos? De mí ha sacado mucha basura. ¿Cuánto vale? No hay precio. No hay precio. Cuando tú entiendes eso y empiezas a dar, reconociendo la majestad de Dios, la honra que tú le das a Dios se te viene encima. Porque dice el Señor, yo honro a los que me honran. No dice que yo salvo a los que me honran, dice yo honro. La honra es una cosa y la salvación es otra. Por gracia sois salvos. Así que adoración también tiene que ver con nuestra generosidad. Llegaste a Estados Unidos como llegué yo, sin trabajo. Yo llegué sin trabajo, con una mano adelante, con otra atrás, a meterle a lo que saliera. Y ustedes ya saben mi historia y no lo voy a contar. A trabajar aquí con 2 niños, con uno de condición especial. Y en el tiempo que llegamos nosotros esperamos 1 año para recibir nuestro permiso de trabajo. No es como ahora que bueno, ha sido más rápido para algunos. 1 año que nos encomendamos a Dios, Señor, que los niños no se enfermen, porque no hay seguro. Y nunca se enfermaron, para la gloria de Dios.
¿Y cuántos llegan aquí así? Dicen, oran, pastor, que Dios me dé trabajo. Y oramos y por fin les llega el trabajo. Y pasan dos cosas: no vuelven más a la iglesia porque están trabajando. Y cuando empiezan a cobrar, ni siquiera se acordaron de decir, voy a agradecer a Dios porque llegué pelando papas a este país, y por la misericordia de Dios, que aunque no hablo inglés y no tengo papeles, porque hay gente que llega así, yo trabajé sin esas cosas por unos 3 meses, mientras que yo esperaba, tenía licencia, pero la autorización de trabajo se tarda, pero mi familia tiene que comer. Ay, yo no voy a trabajar. No, mi familia tiene que comer. Y cuando llega tu primer cobro, ¿a quién tienes que agradecer? A Dios. Al Señor tienes que agradecerle primero. ¿Cuánta gente recibe trabajo? Tú no lo ves más. Llegan sus cheques, nunca colaboran. Pero si estabas aquí de rodillas pidiendo a Dios un trabajo, y a veces el trabajo ni vino de Dios, porque Dios no le da un trabajo a una gente para que lo abandone. Dios le da un trabajo a una gente para que lo honre y se sostenga. Pero hay un problema, que el dinero empieza a picar. El dinero tiene una cosa que te enamora. Y cuando ves los $1,000 en tu cuenta, dices, puedo tener 2,000. Y quieres más. Y esto es a los que están llegando y a los que somos inmigrantes. Cuídese de ese olor, porque ese olor ha llevado a la muerte y al desastre de mucha gente. Por eso la Biblia dice, Señor, no me des más para que no me olvide de ti, y no me des menos para que no te maldiga, dice Salomón. Y empezamos, más. Ya quiero más, tengo 2, quiero comprar, quiero más, y de repente llegaste sin nada y eras feliz. Yo he cuidado con mi esposa ser feliz. Somos tan felices ahorita que tenemos un poco más, que cuando llegamos que teníamos una mesa, 4 sillas y no teníamos muebles, sino una cosa de dormir, y dormimos en el suelo en unos colchones varios días, pero éramos felices y somos felices. Pero hay gente que después que empieza a tener ya es infeliz. Ve el banco y dice, tengo $50,000, y todavía están preocupados. Pero cuando llegaste, no veías el banco, porque ni te abrieron cuenta, porque no tenías papeles, tenías la plata bajo el colchón. Hermano, la vida no es lo que pasa afuera, lo que pasa adentro. Tú puedes tener poco y ser feliz, y puedes tener mucho y también ser feliz, si tu corazón está en manos del Señor y descansas en Él. Pero para que esa verdad se te revele, tienes que hacer del monte el mejor lugar para estar. Porque les voy a contar una cosa: un día puede pasar que lo que tú tienes ya no esté. Puede pasar. Lo que tú tienes hoy puede ser mañana no tenga. No está hablando de la familia y los hijos, esa es nuestra herencia, y cuidar nuestro. Bueno, si tú no cuidas a tu mujer, si tú no cuidas a tu esposo, cuida tu matrimonio también. Cuídalo, órale, siembra. Pero vamos a hablar de lo material. Todo lo que usted tiene hoy, que usted se siente muy seguro, hoy está. Mañana puede ser que no esté. Y quiere que le diga una cosa, porque este hombre que está aquí sí ha vivido eso. Yo experimenté en mi vida un tiempo donde lo perdí todo. Y quedé con nada. Pero ¿saben a quién tenía yo? A mi Rey, a mi Señor. Y volví a empezar y me levanté. Pero ¿sabes qué es lo triste? Cuando tú te quedas sin nada y no tienes ese lugar creado, no sabes a dónde ir. Y ahí es donde la gente se va, donde el brujo, donde el santero, donde el palero, donde el hechicero, donde María Leonza, los venezolanos que saben que es María Leonza, se van donde la astrología, a echarse los ramazos, y para acá y para allá, y van de mal en peor. Pero cuando tú has creado en tu vida el monte de oración, diga conmigo, el monte de oración. Si un día lo material no está, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a quedar? El monte. Y en ese monte Dios te va a cuidar, sostener y te va a hacer salir adelante. ¿Cuántos beneficios tiene la oración? Pásenme las láminas. Rapidito, por favor. ¿Por qué orar? Porque es un lugar donde Dios te transforma. Porque es un lugar donde Dios te revela cosas. Si estás sin saber qué hacer, entra al monte. Es un lugar de salvación y esperanza, y es un lugar de poder para manifestar su gloria. Pásenme a la última, porque miren lo que dijo Jesús. Realmente este era el versículo con el cual iba a empezar hoy. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían
y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Siguiente. Y les dijo, atención a esto, y les dijo: esta es mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Paro ahí. Si alguna etiqueta a Cristo en el Evangelio le puso a la iglesia, es casa de oración. Yo he leído el Evangelio cientos de veces en mi vida. Y Jesús habló de la palabra iglesia cuando se refirió a Pedro sobre esta roca. Ustedes saben, que era mi iglesia, hablando con Pedro, y la eterna discusión que si Pedro es la roca de la iglesia y nosotros decimos que es Cristo, y los católicos dicen que es Pedro, y se agarran. Bueno, yo no voy a hablar de esa parte teológica. Pero el punto es, me gusta esto, que si una etiqueta le puso Cristo a la iglesia, al templo, porque ahí estaba en el templo, y no me vengan a decir los teólogos de la calle, los teólogos del YouTube, los teólogos malandros, los teólogos medio locos que están hablando en YouTube, Dios no necesita templo, no hay que ir a la iglesia. Cristo dio esta palabra en el contexto del templo, estaba en el templo de Jerusalén. Si es importante para Dios congregarse, si es importante para Dios el templo, si no fuera importante no hubiese Dios no hubiese levantado adoración en el desierto, el templo de Salomón, la restauración de Esdras. Dios no le hubiese dado importancia. Sí es importante congregarse, asistir a una iglesia, buscar la presencia de Dios. ¿Dónde dio Jesús esta palabra? En el templo de Jerusalén. Y dijo: mi casa, diga conmigo, casa. Dijo: mi casa, mi iglesia o mi reunión, vamos a contextualizarlo, mi reunión, mi gente. La reunión que ustedes hagan en el templo va a tener un nombre. Le pudo haber dado otros. Pudo haber dicho otra etiqueta. Mi casa será llamada casa de danzarines. Mi casa será llamada casa de alabanza. Mi casa será llamada, todo eso está bien, casa de actividades. Pero dijo: mi casa será llamada casa, grítelo, de oración. Diga: de oración. Si la iglesia deja de orar, dejó de ser iglesia, porque Cristo dijo: será llamada casa de oración. Y cuando utilizamos la palabra casa, se refiere también a ti. Cuando yo dejo de orar, dejo de ser casa. Y ahí es cuando siento vacíos, frialdad espiritual, porque el Espíritu no se está moviendo en tu vida, porque hace rato abandonaste el monte. Y tú puedes hacer ese monte en casa, en el trabajo, en el carro, en todas partes. Que haya un lugar en la casa donde tú te apartas. Claro, eso es como las parejas. Usted tiene intimidad, pero usted cierra la puerta y se esconde y espera que todo se duerme. Y en la noche romántica usted no anda haciendo eso en todas las esquinas. Con Dios es igual. Con Dios hay que tener un tiempo aparte. Pero como dijo Cristo, diga: casa de oración. Y quiere que le diga una cosa y póngase de pie para yo ir terminando, porque a mí este tema me encanta. Casa de oración. Así la definió Jesús en el contexto del templo. Pero sabemos ahora que el templo somos nosotros también. Pero no deslegitima que el templo era lo físico también. Yo escuché en estos días, se llaman los teólogos de la calle, haciendo una demostración teológica borracha, le digo yo, porque esos son unos ignorantes, de que los templos no son bíblicos. Bueno, hay que arrancar todo el templo de Salomón, David, hay que arrancar toda la Biblia, quemar todas esas historias, Esdras, Nehemías, todo eso hay que quemarlo. Por eso cuando usted no estudia teología o cuando usted no estudia la Biblia, usted le engaña en cualquier cosa. Pero Jesús dijo: mi casa, mi templo, mi oikos, será llamado casa de oración. Y esto lo digo que creo, a mí me está escuchando en Venezuela, hay pastores que me escuchan, radio que me escucha. Hay algo, hermanos queridos que me ven por internet, que la iglesia nunca debe dejar de hacer. Jamás pare la oración en la iglesia, porque somos una casa de oración a las naciones. Amén. Y jamás deje de orar en su propia casa, llueve, truene o relampaguee. Ore en su casa, ore con sus hijos, ore con su esposa, haga un devocional. No es porque uno se los mande, usted tiene que buscarlo, aparte de lo que uno les puede decir, los papás con los hijos, porque la escuela dominical no va a cambiar a tus hijos. Porque hay papás que en la casa no muestran el reino, pero los traen el domingo y los lanzan. Él está en la escuela dominical, el pastor y la pastora, que cambien mis hijos. Miren.
Aquí le damos una inyección de fe, ¡ping! Pero papá, si tú no oras en casa, si tú no adoras en casa, si tú no lees la Biblia en casa y ellos no te ven, no me vengas a obligarlos a que ellos vengan a la iglesia con amor, por favor. Ellos tienen que verte a ti y ellos van a entender, es importante para papá y mamá lo que hacen. Entonces es más fácil. Y la palabra adoración, ahí, la palabra oración, perdón, tiene otra implicación. Es casa de oración, pero esa palabra significa también adoración. Por eso, Dios nos va a llamar en estos meses a la oración y a la adoración. Porque ahí oración tiene que ver con adorar. Y después que Jesús hizo esto maravilloso, el 14 te da una sinopsis. Y vinieron, una cosa hermosa, y vinieron a Él en el templo, ciegos, cojos y los sanó. Diga conmigo, ciegos, cojos y los sanó. ¿Después de qué? No, ¿después de qué? Le dijo, vaya, se lo sacó y limpió el templo y dijo, limpio ya el templo para el Señor. Esto es casa de oración, vamos a orar. Y cuando Él puso todo en orden, los ciegos, los cojos se sanaron. Cuando tú le das a tu templo, que es tu casa, el lugar correcto, el orden correcto, entonces los ciegos en tu vida verán, los cojos se sanará y lo que está enfermo tendrá sanidad también. Porque te volviste casa de oración. Cierra sus ojos porque vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te pido que cada uno de nosotros pueda mantener avivado ese monte. Si lo hemos descuidado, te pedimos perdón. Espíritu Santo, aviva a cada uno de nosotros a edificar ese lugar contigo para poder traer madera a tu casa, porque no podemos traer madera a tu casa si el monte está descuidado, Señor. La Escritura dice, suben al monte y traigan madera. Muchas veces queremos traer madera a tu casa, pero no viene del monte, viene de nuestro propio esfuerzo carnal. Ayúdanos, Padre, a mantener ese lugar. Espíritu Santo, yo te pido que a cada persona que vino a este servicio lo llames a ese lugar y te le reveles sobrenaturalmente, porque podemos orar hoy y decir que nuestra casa, nuestro corazón será llamado lugar de oración, Señor.